Muy buenas tardes, jóvenes. Espero que tengan un buen día. Vamos a continuar con nuestra clase de análisis de circuitos. Antes de comenzar, me gustaría escucharlos con respecto al examen. No sé si hizo difícil, complicado o confuso. No, todo bien. De hecho, ya sus calificaciones, bueno, al final del examen ya está en el Classroom, la mayoría se lo bien. Vi tuve algunas confusiones en la parte del método de nodos. Ahí fue donde vi que muchos les falla, al igual que el penúltimo ejercicio de encontrar los voltajes. No creo que el penúltimo, es el penúltimo. De encontrar los voltajes, muchos utilizaron varios métodos. Realmente en el examen pues no les pedí que utilizaran un solo método visto para poder obtener los voltajes. De hecho, con todo cualquier cosa, la ley de tensión, ley de corrientes, no los evité en nada. Lo que me interesaba ver era la habilidad que tenían ustedes para poder resolver este ejercicio. Como comento, la mayoría pues, salió bien. Bueno, casi todos sacaron 100. Solamente vi esos pequeños detalles. Ahora, ¿por qué recalco un poquito esto? Lo que vamos a ver ahorita van a ser ya entrar a circuitos de segundo orden. En este momento hemos visto puro circuito resistivo y hemos tomado en base a lo que es la ley de Ohm. Ahorita vamos a ver lo que es el capacitor y mañana veremos lo que es la bobina. Estos elementos, al igual que lo que vimos en resistencias, puede ser un paralelismo en cómo estamos tomando los elementos resistivos con lo que veremos en capacitantes y resistencias. Entonces es importante que si todavía tienen algunas dudas o todavía después de trabajo resolver algunos ejercicios en resistivos, les invito a que los invito también a que puedan expresar esa parte, ver que podemos hacer si unos ejercicios más o igual ustedes mismos con ejercicios que hemos hecho con el examen, resolverlos poco a poco para que así puedan tener esa habilidad de poder resolver los circuitos, porque de aquí en adelante los circuitos van a volver más complejos. Los que ya toman esa materia y están recursando, pues bueno, ya saben a qué me refiero. Los nuevos, pues bueno, los circuitos se vuelven más complejos, dado que los elementos que vamos a ver utilizan integrales y derivadas. Seguía hay que resolver esos ejercicios de diferentes formas. ¿Ok? Entonces, sin ningún problema, vamos a comenzar. El elemento que vamos a ver hoy es el capacitor. No sé si, bueno, ya lo vieron en su materia de electromagnetismo. ¿Alguien me podría decir qué es el capacitor? ¿Ya se acuerdan qué es el capacitor? ¿Alguien? Son los que almacenan energía. Ok, almacena energía. Sí, en realidad tanto lo que es la bobina o inductor como el capacitor van a almacenar energía. En este caso, ¿alguien se acuerda cómo es el funcionamiento o qué es lo que tenemos en o cómo está construido el capacitor?
¿Alguien? ¿De qué está conformado? ¿Alguien se acuerda cómo calcular la capacitancia de un elemento? ¿Qué tenemos adentro de un capacitor? Está formado por placas, ¿no? Es Metálicas, una... ¿no? Sí, está conformado por placas. De hecho, esas serían nuestras plaquitas. Son dos placas separadas. Hay una ecuación que relacionaba lo que es el área de las placas, la distancia que hay entre ellas y algún elemento que hay en medio. ¿Alguien se acuerda el nombre del elemento que hay en medio? ¿Cómo se llamaba? ¿El qué dijo? ¿El método de qué? ¿Recuerdan que, ¿Era bueno, dieléctrico, algo así? sí, es el dieléctrico, efectivamente. Un capacitor común y corriente, lo pude hecho, no sé, espero que hayan construido uno o por lo menos visto el funcionamiento más a detalle de esto. Como son los compañeros, está formado por dos placas de metal separadas por un dieléctrico. El dieléctrico puede ser incluso aire, agua, perdón, o cualquier otro elemento. De hecho, tuve que haberle mostrado una tabla de los diferentes eléctricos que hay en el mundo y cuáles son los más utilizados. ¿Qué es lo que pasa al momento de que nosotros conectamos, por ejemplo, esa plaquita? Tengo aquí mi capacitor, tengo aquí mis placas, y yo voy y conecto esto a una fuente de voltaje. Yo al hacer esto, de este lado, bueno, de este lado donde está conectada la parte negativa, voy a tener toda la carga negativa. Eso acá. Y del otro lado, va a quedar toda la carga positiva. En un paralelismo muy sencillo, pues un capacitor funcionaría como un tanque de agua. Conforme nosotros vayamos alimentando a ese capacitor con esta fuente de voltaje, el capacitor se va a llenar hasta llegar a un tope. Entonces, para poder conocer la relación que va a tener este capacitor, tenemos la siguiente fórmula. La carga eléctrica que está en los dos placas va a ser igual al voltaje por la capacitancia. En otras palabras, la capacitancia es la propiedad entre la carga de una placa, de un capacitor, y la diferencia de tensión que existe en las diferentes placas. En realidad, esa sería una constante de proporcionalidad con respecto al voltaje. Esa constante de proporcionalidad recibió el nombre de capacitancia. Dependiendo los elementos de construcción que podamos tener en un capacitor, va a tener mayor o menor capacitancia. Los valores comunes que tenemos para capacitancia están en el orden de los micros, milis y nanos. ¿Por qué no existen capacitores muy grandes o por qué no son tan comerciales? Pues bueno, un capacitor, por ejemplo, de un faradio, pues sería demasiado grande. Y realmente no existiría, bueno, actualmente sí existen capacitores de esas dimensiones, son utilizados muchos en la industria para poder almacenar energía o mantener una fuente de energía. Al igual que actualmente los autos eléctricos están utilizando capacitores para lo que es el sistema de arranque-paro o start-stop. Pero dado que los costos de construcción de ese tipo de capacitores son demasiado altos, pues bueno,
no son tan fáciles de conseguir. De hecho, en la industria automotriz, pues todavía utilizan capacitores para esto, aparte de estar stop, no es muy viable. La mayoría de los elementos, las aplicaciones van más enfocadas a circuitos eléctricos, incluso en la parte de computación. ¿Por qué? Porque esos capacitores tienen una parte de memoria. Ahorita vamos a ver por qué se refiere esto. Entonces tenemos la relación que nos indica corriente, corriente, carga eléctrica, voltaje y el valor de capacitancia. Esta fórmula será muy similar a lo que nosotros tenemos como la ley de Ohm. Podemos verlo de una manera muy rudimentaria, que nuestra carga eléctrica fungirá como la corriente. Si hacemos un paralelismo, pues si recordamos cómo es la fórmula para poder obtener voltaje de resistencia, sería esto. Vemos que la multiplicación en este caso nos funciona para encontrar voltaje, pero la multiplicación aquí nos funciona para encontrar corriente. Ahí empezamos a ver las pequeñas diferencias que existen entre lo que es los capacitores y las resistencias. Muy bien, si yo quiero obtener de alguna forma la corriente de un capacitor, ten en cuenta que nuestra carga, si es una diferencia de tiempo, pues la corriente sería igual al valor de capacitancia por la diferencial de voltaje con respecto al tiempo. Esta va a ser nuestra fórmula para poder obtener corriente. ¿Por qué tenemos que tener una diferencial de voltaje? Pues bueno, recordamos que los capacitores van a estar almacenándose en un tiempo dado. No almacenan corriente o almacenan voltaje directamente. Por ejemplo, yo tengo un capacitor conectado a una fuente, pues obviamente no automáticamente ya todo el voltaje que tengo en la fuente se lo almacena el capacitor. Tiene un tiempo de espera. ¿Ok? Y al igual, si yo quiero obtener lo que es el voltaje en un capacitor, pues sería la diferencia, bueno, la división de 1 sobre el voltaje, sobre el capacitor, por la integral de un tiempo 0 a un tiempo t de la corriente por diferencia de tiempo, más un voltaje que tenga el capacitor en tiempo 0. Es decir, en esta ecuación nos muestra que el capacitor tiene una parte de memoria. Ese es. En los ejercicios que vamos a estar realizando, hay que tener muy en cuenta cuál es el voltaje inicial que tiene nuestro capacitor. Porque puede ser que en algún momento nosotros tengamos nuestro capacitor conectado. Lo desconectamos y en ese momento, igual que el momento que se carga, la descarga de un capacitor no es al instante, sino va decayendo paulatinamente hasta que llegue a 0. Incluso ni siquiera llegando a 0. Hay capacitores que todavía guardan información o guardan voltaje, aunque esté mucho tiempo desconectado. Entonces es necesario tomar en cuenta este valor de voltaje. La mayoría de los ejercicios que encuentran ustedes en literatura, pues tienen el valor 0, tomando en cuenta que sería ideal. Pero si el ejercicio les marca que hay que tener un voltaje inicial, pues se tiene que colocar de esta manera. No se tiene que despreciar. Si yo quisiera tomar la potencia que hay en ese que hay en un capacitor, pues sería voltaje por corriente. Haciendo
un paralelismo, pues simplemente lo que sería nuestro capacitor por voltaje por diferencia de voltaje con respecto al tiempo. Y si quiero la energía almacenada que va a tener nuestro capacitor, pues sería simplemente el capacitor por voltaje al cuadrado. Bien, jóvenes, esas cuatro, sí, esas cuatro, más que nada estas dos, son las ecuaciones que deben de estar, bueno, por lo menos estar teniendo. Recuerden, en el caso de capacitores, es la corriente va a ser igual al valor del capacitor por la diferencia de voltaje. Y en el caso de controlar voltaje sería igual a 1 sobre la integral de la corriente. Esas dos deben ser importantes. La tengan ahí para que en cualquier momento pueden ser consultadas. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok. Existen varias propiedades que tiene el capacitor que vamos a ver. La primera propiedad que tiene nuestro capacitor es cuando la tensión en los extremos de un capacitor no cambie con el tiempo. Es decir, tenemos esta propiedad. Tenemos un capacitor. Bueno, antes de continuar, el símbolo de capacitores es esto. Son las dos placas paralelas o incluso lo van a encontrar de esta manera. Cualquiera de las dos es válida. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Este es un capacitor que no tiene polaridad y este sí. ¿Qué capacitores tienen polaridad? Pues bueno, los capacitores eléctricos. ¿Cuáles son esos? Bueno, perdón, electrolíticos. ¿Cuáles son esos? Son los que parecen como botecitos. Los de cerámica o de porcelana son los que parecen lunetas. Que sería más o menos como de esta forma. Y los eléctricos, pues son los botecitos, en los cuales está marcada con una franja el pin o la patita que tiene el lado negativo. Ok. Entonces, cuando la tensión entre los extremos de un capacitor no cambia con el tiempo, es decir, yo tengo un capacitor que está conectado a una fuente de DC, un voltaje cualquiera, y ese voltaje no cambia, la corriente que circulará a través del capacitor será cero. Es decir, si yo tengo conectado un capacitor en un voltaje de corriente directa, que sabemos que el voltaje de corriente directa no cambia con el tiempo, yo tendré un circuito abierto. Es decir, yo cuando analice el circuito, si vea un capacitor que está conectado a una fuente de corriente directa y el ejercicio me dice que ya estuvo mucho tiempo conectado, yo puedo decir que en ese instante, cuando ya estamos mucho tiempo conectado, el capacitor se va a comportar como un circuito abierto. Esas son las propiedades más importantes que vamos a estar utilizando en el análisis de circuitos con capacitores, porque eso nos va a ayudar, una de dos, a facilitar más los cálculos y saber cómo está funcionando nuestro circuito. La segunda, que la tensión que tiene un capacitor de cierto voltaje
no puede cambiar abruptamente. Es decir, yo ya tengo con mi capacitor, está aquí, tiene un voltaje. Supongamos que esta fuente es de 10 volts. Y eso conectado a mucho tiempo. Tanto que esta fuente pues ya tiene los 10 volts de esto. Bueno, esa capacidad tiene los 10 volts. Y yo de repente desconecto el circuito. ¿Qué va a pasar? Con lo que comentaba hace rato. Este capacitor no puede descargarse luego. Es decir, no va a llegar, ya desconecté, pues ya se fue la corriente, se fue el voltaje y ya se perdió ese valor. No. Lo que va a pasar con ese capacitor es que su voltaje va a empezar a decaer. No es un tiempo tampoco tan largo, pero sí es tardado. Entonces el capacitor no puede perder su voltaje o su tensión tan abruptamente. Otra propiedad es que los capacitores ideales no tienen disipación de energía. Es decir, ellos nada más van a gastar energía y van a proporcionar la misma energía. Esto solamente en el caso de los capacitores ideales. La segunda propiedad es, si tengo un capacitor no ideal, es decir, uno real, el modelo que se puede colocar para un capacitor ya con características mucho más reales sería un capacitor con una resistencia parásita en paralelo. Estas resistencias llegan a tener valores del orden de los 200 megaohms. ¿Alguien se acuerda qué pasa si tengo una resistencia muy grande? ¿A qué tiende? ¿Qué pasa si tengo una resistencia muy grande? ¿Alguien se acuerda? No. Lo bueno que pasa cuando tenemos una resistencia muy pequeña o una resistencia muy grande, no sé de eso. Vamos al video. Si yo tengo, en este caso, una resistencia extremadamente grande, ¿qué va a pasar ahí? En el caso de la corriente. Si yo tengo un valor muy grande de resistencia, ¿qué va a pasar? Pues la corriente va a ser muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. A tal punto que podemos decir que tiende a cero. Si tiende a cero, recuerden, si no hay corriente, es un circuito abierto. Pero si el voltaje es tan grande y la corriente es mayor, se le va un corto. En este caso, esa resistencia, al ser demasiado grande, se le puede considerar un circuito abierto.
Por lo tanto, en algunos de los cálculos que se pueden realizar en capacitores reales, esta resistencia no se toma en cuenta. ¿Ok? ¿Dudas? No. Muy bien, vamos a realizar un ejercicio en el cual nos pide encontrar la corriente de un capacitor. Si nosotros tenemos la tensión de un capacitor que es igual a 5 microfaradios, con un voltaje de valor 10 coseno de 6000 T. Y nos pide encontrar el valor de corriente. ¿Qué haríamos para poder obtener la corriente con esos valores ya dados? Aplicar la fórmula de Ok. la corriente. Apliquemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la corriente de un capacitor? Y es igual a C por D veces T. El capacitor, recuerden que eso es la diferencial de voltaje con el tiempo. Aprendes un poquito, bueno, no aprendes los nombres de esas, bueno, esas operaciones. No es lo que sea una D y una B, sino es la diferencial de voltaje sobre corriente igual capacitor. Para que no lo hago con el afán de molestar o que afuera quiero que se aprendan. Conforme vayan tomando sus clases y vayan avanzando un poquito más en la parte de circuitos, incluso en mecánica, van a ver que pues, ya la forma de estar hablar, expresando las fórmulas matemáticas, pues conviene más decirlos de esa manera que decir, bueno, C y de B. A veces te quedas aquí, ajá, pero ¿qué es C? ¿Qué me quiere decir con DB? ¿Qué? Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestra fórmula. Realizamos una sustitución. Entonces tenemos que nuestra corriente va a ser igual a los 5 microfaradios por la diferencial de 10 coseno de 6000 con respecto al tiempo. Entonces, si quiero obtener la corriente, pues simplemente hago la derivada de todo esto. Si hacemos eso, la corriente sería igual a los 5 microfaradios, o sacar ese 10, que es una constante, por los 6000 T, igual la diferencial de coseno es menos el seno. En este caso, todo el seno bueno, sería el seno de esa parte que sería U. Nos quedaría seno de 6000 T. ¿Cuánto les da de multiplicar 5 microfaradios por 10 por 6000?
0.3. 0.3, como esa pasa es negativa, la corriente en tiempo t será igual a 0 a menos 0.3 de el seno de 6000 t. Y eso son amperes. Y eso sería nuestra corriente. ¿Qué notamos aquí? Esta variable del t. Ese t puede ser sustituido en cualquier valor del tiempo. Por ejemplo, tengo una gráfica que me va a relacionar, o me va a dar el valor de corriente con respecto al tiempo. Si yo quisiera obtener el tiempo, por ejemplo, en un segundo, puedo sustituir directamente 1 aquí, saco la operación y me dará un valor de corriente. Si quiero obtener el valor en 0.1 segundos, igual. Sustituyo el valor aquí de 0.1 segundos y, y checo dónde está el valor. Existen programas como lo son MATLAB, Matemática, entre otros, en los cuales yo puedo colocar esta ecuación, darle un lapso de tiempo, por ejemplo, de 0 a 10 segundos, y me va a mostrar la gráfica que obtengo con esta ecuación. Al ser un seno, pues la forma pues, sería un poco senoidal. No sabemos bien exactamente cómo sería la forma, será cuestión de verificarla, pero al ser un seno, pues bueno, tendría esa forma. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Simplemente es aplicar una derivada. Ya tenemos nuestra ecuación. Simplemente utilizar las técnicas que hemos aprendido en nuestras clases de matemáticas. ¿Dudas? No. Ok. No sé otra. Otro ejercicio. Entonces, ustedes van a hacer es, cuando el capacitor tenga el valor de 10 microfaradios, y el voltaje va a ser igual a 50 seno de 2000 t. Igual van a obtener lo que es la corriente en tiempo. Por favor, hagan este. Les con esto usamos Zoom, así que en unos segundos se saldrá la videollamada. Por favor, vuelvan a conectarse una vez que termine.